Buenas tardes. Ante todo, agradecer al capítulo Venezuela de la ACP por esta excelente jornada que hemos tenido. La mañana fue realmente espectacular y vamos a tocar algunos temas de manera interesante ahora en la tarde. Viene la parte de los agudos, que somos nosotros, y vamos a revisar los temas como tal. La encefalopatía séptica se define como la disfunción cerebral difusa causada por la respuesta inflamatoria del organismo a diversas infecciones que no afectan primariamente el sistema nervioso central. Es la encefalopatía más común en la unidad de cuidados intensivos y en ocasiones es la primera manifestación de la sepsis, sobre todo en pacientes ancianos. Ya desde el año 1928 en la literatura conseguimos referencia en este trabajo que se llama Cambios en el cerebro, en la epidemia y en la septicemia. Después, el primer sacó este término de encefalopatía séptica en 1985 en un estudio publicado en la revista canadiense, una revisión de aproximadamente 15 casos en 10 años, desde el punto de vista anatomopatológico, donde habían los cambios en pacientes que habían tenido infecciones severas. Y el término ya como secuela de cuadro séptico, encefalopatía séptica, apenas viene en el año 2011, o sea que su importancia clínica cada vez va adquiriendo más importancia. La prevalencia es entre 8 y 70% de los pacientes con shock séptico, 80% tienen cambios electroencefalográficos y la mortalidad es del 49%, a diferencia del 26% de los pacientes que son sépticos pero que no tienen trastornos del área mental. Representa una carga importante para los sistemas de salud con alto costo socioeconómico, ya que al final de la historia presentan hospitalizaciones a repetición, ubicación en hogares de cuidado, disminución de la capacidad de trabajo y muerte prematura. Y forma parte de lo que se conoce como los síntomas o el síndrome post-sepsis, porque realmente la sepsis no termina con la alta hospitalaria. Pacientes pueden tener tristeza, dificultad para tragar, debilidad muscular, problemas de memoria, dificultad para dormir, pensamientos confusos, dificultad para concentrarse, fatiga y ansiedad. Y tan severo es que se ha considerado que estos pacientes, en 3 a 6 meses, el 50% pierde sus trabajos, porque su capacidad mental no da para funcionar. Tenemos factores de riesgo no modificables que están asociados al historial médico, como es la edad avanzada, la enfermedad renal crónica, el abuso crónico de alcohol, los trastornos cognitivos previos, enfermedad neurológica previa y uso prolongado de medicamentos psicoactivos. El diagnóstico de ingreso de la unidad, el uso de ventilación mecánica, la falla renal aguda, la bacteria, infección por Staphylococcus aureus. Y aquellos que pueden ser modificables básicamente son los metabólicos, la hiperglicemia, hipercapnia, hipernatremia, y el multivista medicamentoso, el midazolam, y entre los antibióticos, el cefepime y en algunos casos el metronidazol. Este estudio realizado por inteligencia artificial encontraron que en este modelo, que a las 24 horas, los factores más importantes asociados fueron ventilación mecánica, duración de la misma, los niveles de fósforo, el score de SOFA y el uso de vasopresina. Por lo que concluyen que estas herramientas de inteligencia artificial pueden ser muy útiles en el riesgo como predictor para encefalopatía asociada a la sepsis. Este trabajo, que salió apenas hace 2 meses, 2 semanas, consiguen que, con efecto moderado o severo como factor de riesgo, el Apache-2, la escala de SOFA de la afectación de múltiples órganos, la edad, la proteína tau, como se ve afectar en los pacientes con Alzheimer, y los niveles de albúmina con un nivel de evidencia medio a alto. Existen varios mecanismos propuestos para el desarrollo de encefalopatía asociada a la sepsis, la alteración de la microcirculación con reducción en la proporción de vasos corticales perfundidos y trombosis en la microcirculación, produciendo alteración de autorregulación e isquemia, desbalance de neurotransmisores y metabolismo cerebral, produciendo excitotoxicidad, disfunción de la red neuroendocrina y neuroinflamación debido al aumento de permeabilidad de la barrera hematoencefálica que conlleva estrés oxidativo, produciendo daño neural, y esto salió esta mañana en la conferencia del doctor Rodríguez. Recuerden, de punto general, el paciente de manera normal tenemos un eje cerebro-intestino-microbiota, tomando en cuenta que el intestino se considera como el segundo cerebro y la microbiota como el segundo ADN a nivel humano. El paciente con disfunción tiene una microbiota en forma normal que deriva moléculas para mantenimiento de la respuesta inflamatoria, que a través de los niveles vagos, neuroendocrinos y neuroinmunes, van a tener sistemas de control del paciente en estas condiciones. Sin embargo, cuando ocurre tenemos el paciente, en primer lado, la vía neural, simplemente usted tiene la afectación y la producción de células como los DAMs y los MAMS, que son metabolitos de las bacterias invasivas, a través del lumen intestinal que disminuye la barrera. Esto va a llevar a nivel del sistema nervioso central por el nervio vago, y aquí tenemos la sinclositamina, de la cual se habló bastante esta mañana. Tenemos alteración de la barrera y esto llega al cerebro.
En cuanto a la vía neuroendocrina, por la misma vía que tienes OT5 y oxititamina en la esfera, y el triptofano llega a nivel central y a través de liberación de hormonas corticotropa y ACTH tenemos afectación a nivel de las células periféricas para actividad inmune y por otro lado afectación de la respuesta inflamatoria a nivel de la suprarrenal. Y desde el punto de vista de la parte inmunológica, pues tenemos aparte cuando se liberan las toxinas y la liberación de los ácidos grasos de cadena corta, atravesando la barrera hematoencefálica va a afectación de los astrocitos, de la microglía, de las células B, las células T, con afectación central. Desde el punto de vista neurovascular, pues va a haber, al haber alteración de la barrera hematoencefálica con alteraciones de la astrocitosis y la activación microglial, esto va a llevar a lesiones de la cascada de coagulación, donde tenemos microhemorragias, infartos lacunares, ACVs isquémicos masivos o hemorragia severa. Desde el punto de vista de la reprogramación de la microglía, que son nuestras células inflamatorias principales a nivel cerebral, la presencia de células inflamatorias con liberación de citoquina, como los lipopolisacáridos y los receptores Toll-like, hay aumento de la barrera hematoencefálica, esto lleva a la producción a nivel central de alfa TNF, interleuquina 1 beta, interleuquina 6, clásicas inflamatorias, que van a activar tanto los astrocitos como a las microglías reactivas, produciendo todavía más citoquinas que van a llevar a disfunción neuronal. La tercera teoría, que es el eje neuroendocrino, pues tenemos la respuesta del paciente escéptico que va a tener dos vías. Una vía central de la activación de todo el sistema a nivel de la corteza adrenal como respuesta de alarma, una respuesta fisiológica ante el exoma, o puede ocurrir que haya una sobrerespuesta, que es realmente la definición de sepsis, que es la irregulación de la respuesta ante una anoxia externa, en el caso de un cuadro infeccioso, y va a ser disminución inducida por sepsis, en este caso. Una vez que la barrera hematoencefálica se lesiona a través de tractores de la membrana, las uniones estrechas ya no son tan estrechas, los astrocitos y la microglía, las células endoteliales y los pericitos van a llevar por un momento la producción de estas citoquinas que van a hablar el glutamato, que es el GABA, cosa que hablábamos temprano en relación a los pacientes inflamados crónicos, esto es un inflamado agudo, que va por un lado a haber respuestas neuroinflamatorias que vamos a tener, células autofágicas, aumento del NLRP3, de las células, los reactantes de fase aguda, los reactantes de oxígeno y las interleuquinas en general, produciendo neuroinflamación a nivel de la microglía. A nivel de la célula neural vamos a tener aumento de la apoptosis, aumento de la pirosis, la ferroptosis y los reactantes que van a llevar a lesión entonces del nervio. Y por otro lado, la activación de la microglía va a llevar a afectación directamente a los organelos, como va a ser el sistema endoplásmico y las mitocondrias con disfunción importante en este nivel. Resumiendo, alteración de la barrera hematoencefálica, producción de la inflamación a nivel periférico, alteran la barrera hematoencefálica, activan citoquinas preinflamatorias que activan la microglía por un lado, los astrocitos por el otro se activan, induciendo respuestas inflamatorias a nivel del sistema nervioso central y activación de todos los radicales libres dependientes de oxígeno que van a llevar a lesión isquémica, a lesión foramen y a destrucción del sistema neural. De acuerdo al estadio de la sepsis donde comienza, tenemos en fases tempranas. Básicamente es una respuesta sistémica inflamada, aumentada, ¿ok? Y a medida que esto va progresando, la respuesta va a ir disminuyendo, que va a estar asociado con las etapas crónicas de la desvalvatía asociada a la sepsis. Tenemos entonces el tipo agudo que aparece durante la enfermedad aguda. Los síntomas incluyen deterioro de la memoria, pérdida de atención y de orientación, irritabilidad y desconexión. En algunos casos pueden presentar convulsiones, delirio, trastornos de la conciencia y coma. Y esta es una causa muy frecuente en cuidados intensivos, sobre todo el delirio subclínico, que no se diagnostica en forma fácil. Y la subaguda crónica tiene que ver que los síntomas que aparecen meses o años de estos pacientes, de un 10 a 20% de déficit cognitivo moderado y alteración de la fluidez verbal, hasta 30% síndrome de estrés postraumático, hasta un 70% son crónicas, y algo importante, depresión y comportamiento suicida. Creo que de esto hemos hablado bastante en el día de hoy y cada día va adquiriendo más importancia. De acuerdo a la afectación que tiene el paciente, puede presentar delirio que se maneja con sedación, disfunción cerebral grave, el caso de la afectación del área del hipocampo, neuroquímico, sistema límbico, trastornos estructurales cerebral, sobre todo a nivel del tronco cerebral, y si el paciente tiene síntomas psicosociales, puede presentar disfunción importante hasta llevarlo a la muerte. Desde el punto de vista clínico, la evaluación del paciente, desde el punto de vista sistémico, y la evaluación de la presencia o no de delirio en los pacientes, a través de cualquiera de las escalas que ustedes quieran. Tenemos evaluación electroencefalográfica, Doppler transcranial, sistema infrarrojo, la evaluación de biomarcadores, sea en el sistema nervioso central o a través de en la vía sanguínea, y la neuroimagen de los pacientes.
De muestra de laboratorio realmente no hay biomarcadores para predecir o confirmar el diagnóstico de la enfermedad. Ahí se ha descrito elevación de la neurona específica, 53% de los pacientes. Esto expresa daño glial, que es el S100B, 42%. Puede encontrarse proteína cítrica afinidad aumentada, sin embargo, no se recomienda de rutina, estudios muy costosos y que además no dan diagnóstico formal. Y determinación de neurofilamentos de cadena liviana a través de proteínas estructurales que también pueden detectarse, pero que no, como diagnóstico no están bien establecidos. Desde el punto de vista de neuroimagen puede haber una lesión que sea completamente normal, o pueden haber lesiones isquémicas, leucoencefalopatía, edema vasogénico y PRES. Y desde el punto de vista crónico, disrupción de la sustancia blanca y atrofia cerebral. Los hallazgos encefalográficos son diversos, pero los más importantes que tenemos por aquí arriba. Pues un 50% puede tener el electroencefalograma normal, la presencia de ondas teta. En los pacientes con lesión leve, podemos tener supresión de las ondas, ya sea de forma moderada o importante, o simplemente que no haya activación de las ondas. Y después podemos tener las ondas en enfermedad más severa, que esto va a llevar toda la disfunción del paciente y de acuerdo a la efectivación. El encefalográfico usted puede tener mayor incidencia o no de muerte, incidencia de las ondas delta, el aplanamiento progresivo de la onda cerebral, y los pacientes que tienen mejor reactividad, pues son los que mejor les va en el pronóstico del paciente. A nivel patológico, usted puede considerar cerebros normales, cambios mínimos a nivel neuronal, isquemia, hemorragia, lencoencefalopatía y microabsceso. Diagnóstico diferencial de estos pacientes, básicamente con la parte metabólica, hipoglicemia, disnatremia, hipoxemia severa, hipercamia, presencia de cefalopatía urémica o hepática, los medicamentos y la neuroinfección. Y rápidamente los medicamentos no se ven aquí, pero recordar que las benzodiazepinas, los opiáceos, algunos antibióticos, los antiarrítmicos pueden toda afectación a nivel reducir depresión del sistema nervioso central, beta bloqueante, bióticos porque inducen cambios electrolíticos, los esteroides, por inhibición de la respuesta inflamatoria, anestésicos inhalados, la ketamina, que también se comentó esta mañana por el tratamiento de depresión, por precisamente su efecto inhibidor, el uso de histamina, anticolinérgicos y los antiparkinsonianos. Cuando uno plantea la posibilidad de que un paciente esté escéptico y descartar si esto tiene que ver con encefalopatía o está asociado a otras causas, todo lo que tenga admisión se debe hacer un laboratorio de entrada a la unidad para descartar que no hay otro tipo de problemas, ya sea trastornos electrolíticos, trastornos a nivel de la tiroides, trastornos o infecciones en otro lugar. Si hay signos de trastornos focales o anormal, una imagen para descartar que no haya lesiones estructurales previas al cuadro séptico. Si el paciente tiene fibromeningitis, obviamente hacer un análisis para descartar neuroinfección, la presemia bacteremia, sobre todo un ecocardiograma para descartar endocarditis con embolo séptico. Si el paciente tiene convulsiones o mioclonías, pues las opciones son hacer electroencefalograma para ver cuál es el patrón que tiene el paciente, monitoreo de drogas si las está recibiendo, y de manera para descartar encefalopatía hepática. Y si es hepatía hepática, pues el diagnóstico básicamente descartar la parte endocrino del paciente. Por tanto, el diagnóstico de esta encefalopatía asociada a la sepsis es de exclusión. Nada dice que realmente es, pero se ve en los pacientes. ¿Cuál es el tratamiento? Básicamente tratar la sepsis. ¿Ok? Terapias que están asociadas de forma importante, pues el uso de antirreceptores de interleuquina 1. Recuerda siempre que la sepsis es multifuncional y tiene muchas citoquinas asociadas. Entonces, inhibir una pareciera no ser la respuesta para este tipo de paciente. El Sulindac, la posinina, que es un inhibidor de la NOX2, la minociclina, el antibiótico. Recuerden que las tetraciclinas siempre han estado utilizadas como antiinflamatorios en pacientes con problemas respiratorios, pero esa por aquí también en la parte séptica tiene algo que ver desde el punto de vista del manejo de la microbioma, como puede ser el uso de probióticos, trasplante fecal, que es un mundo abierto muy interesante, el uso de isoflavonas como agonista de la tirosina, y los ácidos grasos de cadena corta, que preservan la vertebra hematoencefálica, también mantienen el microbioma. Es probablemente el mejor nutriente para el microbioma son los ácidos grasos de cadena corta. Y por fin, estos son estudios hechos con otro tipo de pacientes, hablando con depresión. De la derecha parece que tiene algún papel importante en la prevención de cefalopatía séptica, la pioglitazona y otro tipo de sustancias que les vamos a comentar rápidamente, que son otros medicamentos a futuro, desmetomedina, el uso de los anestésicos inhalados por en el bloqueo de NMDA, el hidrógeno, que está usado en animales más no así en humanos, neuroglobina, que aparentemente es aumenta el transporte y la unión al oxígeno, lo que mejoraría la oxigenación a nivel cerebral, la seraglitina, que es un inhibidor del AMAO, la cortistatina, las estatinas, de hecho, estas estatinas tradicionales, sin embargo, no están muy convencidos que la cosa funcione, y la metformina, que hay trabajos que han realizado que en pacientes con encefalopatía séptica mejoran la encefalopatía. Entonces, pareciera que algo tiene que ver aquí la metformina en este tipo de pacientes.
Y un poquito más atractivo, pues hablando, casi todos estos estudios son hechos por los chinos en encefalopatía séptica, y ellos han trabajado con terapias complementarias alternativas, ya que han visto que reducen la secreción de citoquinas antiinflamatorias, activación de las vías de la respuesta inflamatoria y sobreactivación de la microglía como mecanismos como tal. Tenemos el ginseng, tenemos la cúrcuma, más conocidas aquí en Occidente, otro tipo de drogas como tal, que todas parecen tener algo que ver con la respuesta inflamatoria y aparentemente unos están experimentados en animales, otros en humanos. Simplemente recordar que la presencia de síntomas en la fase aguda como el delirio, agitación, inducir la concentración y cambios de los pacientes, sobre todo en delirio, pueden llevar a hacer estudios como tal y buscar los factores de riesgo de estos pacientes, que desde el punto de vista en agudo es una persona, no, pero de manera crónica también puede verse la sopelotía. Y entonces, que presentan delirio, aumenta la mortalidad en los pacientes, hasta el 70% pueden fallecer, trastornos convulsivos, falla multiorgánica, complicaciones de tipo cerebrovascular, y pacientes con trastornos de la sustancia blanca, pero de manera crónica van a producir aumento de la mortalidad, trastornos cognitivos importantes, secuelas neuropsicológicas, trastornos funcionales y epilepsias en los pacientes. Y el mayor, por supuesto, tratamiento de la sepsis es no tenerla a través de la prevención, que es lo que salva vidas, recordando a través de la vacunación, agua limpia, higiene de las manos, esto es muy importante, la prevención de infecciones asociadas al área de salud, partos seguros y difundir la conciencia pública. Simplemente recordar que mañana tal vez tengamos que sentarnos frente a nuestros hijos y decirles que fuimos derrotados, pero no podemos mirarlos a la cara y decirles que dimos sí, ¿por qué no nos animamos a pelear? Tenemos un chance muy bueno en pocos días. Por favor, y muchas gracias.